Lo que es, y lo que no es, no es. Bajo la consigna Chile avanza contigo con mejores pensiones, el gobierno promulgó la reforma de pensiones, en un acto inédito en que fueron movilizados centenares de pensionados y pensionadas. Junto a funcionarios y congresistas oficialistas, el presidente Boric y la ministra Jara resaltaron este acuerdo alcanzado con la derecha con frases como mejores pensiones para Chile, las mujeres las más beneficiadas, el sistema dejará de llamarse sistema de AFP, etc. La verdad que para un porcentaje no menor de actuales pensionados, este acuerdo no pasará de ser anecdótico, pues los montos de las pensiones a partir de ahora continuarán dejando a una gran mayoría de trabajadores pasivos muy cerca de la línea de la pobreza y, por supuesto, muy lejos del actual salario mínimo que en la actualidad alcanza los 510.000 pesos. La derecha, aglutinada en Chile Vamos, también festejó, quizás no con tanta euforia como el gobierno, pero resaltando frases traducidas en consignas como, comillas, logramos 6 puntos a capitalización y 0 a reparto. Comillas, nos dijeron que estos nuevos fondos los administraría el Estado y nosotros les dijimos que no, los administrarán quienes saben administrar y no es el Estado, cierre de comillas. Finalmente, en su festejo, la derecha destacó que, comillas, este no es solo un triunfo para los pensionados, sino que es un triunfo para las ideas que defendemos en Chile Vamos. Ha ganado la idea de tener un sistema privado de cuentas individuales, cierre de comillas, como hace 44 años atrás se implementó en el país. José Piñera Echenique, símbolo de las AFP, ha celebrado este acuerdo. Las AFP han sido discretas, saben que han ganado y mucho, algo impensado en otros gobiernos. Jamás alguien en su sano juicio hubiese imaginado que un gobierno, comillas, de izquierdista, que había declarado acabar con las AFP de la mano de una ministra comunista, concluirían transfiriéndole más recursos obtenidos de los salarios de los y las trabajadoras para que el negocio privado continúe. Ahora, eso sí, con más dinero. Quizá no celebran porque aún no logran asimilar este triunfo, 6-0, que han obtenido. El gran empresariado, los bancos tradicionales y los bancos de inversión, las corredoras de bolsa y las compañías de seguro también celebran. Muchos profesionales que parasitan, los traders, por ejemplo, con este gigantesco botín acumulado en 44 años, se frotan las manos, pues dispondrán de mayores recursos para seguir con la especulación financiera que reporta suculentas ganancias a unos pocos en detrimento de pensiones suficientes para las mayorías. Así como no hay derrotas que sean eternas, tampoco hay triunfos eternos. Acuerdos logrados ocultando sus verdaderos contenidos son perecederos y por mucho que se esfuercen en ocultar los verdaderos trasfondos que hay detrás de este acuerdo celebrado estrambóticamente, no será mucho el tiempo que transcurra para que quede en evidencia lo que verdaderamente se pactó entre el gobierno y la derecha. Hace algunos meses atrás se valoraba el acuerdo alcanzado entre el oficialismo con la derecha a través de una ley corta para salvar a las ISAPRES, por ejemplo, aunque se dijo que era para salvar a los usuarios del sistema, algo así como poco más de 3 millones de usuarios. La verdad que sus efectos comienzan a apreciarse al poco tiempo. Suben los planes, disminuyen las prestaciones y la guinda de la torta, los excedentes que antes debían reintegrar por mayores aportes a cientos de miles de afiliados, ahora no se devolverán y lo más descarado, las devoluciones serán en cómodas cuotas durante 10 años. ¿Quién ganó? Los dueños de las ISAPRES. Cuando comiencen entonces los actuales jubilados a percibir y a recibir el mejoramiento de la PGU que en 2 años quizás no supere los 15.000 pesos, deberán compararla con el deterioro que sufren más de la mitad de los actuales pensionados por retiro programado, pues debido a factores externos como rentabilidades y tasas de interés, los montos de sus pensiones que se recalculan año tras año continuarán cayendo. Es que así es el sistema, un sistema perverso, que no es seguridad social, y eso no se ha tocado.
seguirá funcionando así, con la diferencia que ahora las AFP recibirán más dinero para administrar en beneficio de las grandes compañías. El tiempo, esa dimensión que podemos augurar en pocos años, develará el verdadero engaño que se ha cometido a quienes confiaron en que las cosas cambiarían en beneficio de las mayorías, y se constatará, desgraciadamente, que todo no fue más que un acuerdo que termina, como se ha dicho tantas veces, por muy pocos, consolidando y fortaleciendo el sistema privado de capitalización individual que administran las AFP en beneficio de unas minorías que capturan el ahorro previsional. Lo que es. Las AFP se han fortalecido, y lo que no es, que se avance hacia el fin de las AFP. La tarea por restituir la seguridad social nuevamente exigirá mayores sacrificios, mayor unidad y mayor movilización. Este domingo 30 recomienza la estrategia por sumar nuevas fuerzas en la marcha de la bronca que han convocado diversas organizaciones, partiendo por la coordinadora No Más AFP, y que se ha denominado así, la Marcha de la Bronca. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a séptima temporada de Debate Social. Esta es la edición número 271 de nuestro programa Debate Social. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores a nuestros interesantes invitados. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Hoy día reemplazada Patricio por Camila, nuestra querida amiga Camila, así que un abrazo, Camila. Bueno, la promulgación de la reforma es, como se ha dicho, la reforma más, como han dicho en realidad, la reforma más importante en los 40 años. Más amplia que la del 2008 y la más significativa que la creación de la PGU, luego de varios intentos fallidos, así que motivos para celebrar había muchos. Son las palabras de Mario Marcel. En un programa posterior vamos quizás a analizar si efectivamente esta propuesta es tan sustantiva como la que se hizo en el 2008 bajo la presidenta Bachelet respecto de la incorporación del pilar solidario, y si efectivamente tiene un impacto mayor en términos de beneficio de lo que hizo Piñera al término de su mandato cuando creó la PGU aumentando la cobertura. Creo que es prematuro hacer una comparación, pero hay que hacerla, efectivamente hay que hacerla. Y si es posible hacer una comparación entre este acuerdo entre el gobierno actual de Gabriel Boric con la derecha, con la propuesta de Bachelet el 2008 y con la propuesta de Sebastián Piñera en el 2022, entonces querrá decir que no hay cambios estructurales, toda vez que se podría comparar cuál de ellas hizo más beneficio. Bueno, hay que decir que la promulgación de esta reforma, surgida entre los acuerdos del gobierno y la derecha, deja fortalecido al sistema privado de pensiones, con un 45% adicional de mayores recursos. Pero, ¿qué es lo que se aprobó en términos prácticos para que la ciudadanía, y particularmente los auditores de nuestro programa, lo comiencen a internalizar? Bueno, en primer lugar, el 6% de ingresos extras que se debatía, que se descuentan definitivamente los salarios de los trabajadores, un primer 45% de ese 6%, es decir, 4,5 puntos irán directo a las AFP. Es decir, aquí las AFP lo administran en el sistema financiero, en el sistema del mercado de capitales, que cumple el objetivo de financiar la inversión privada. Generar los mecanismos para mejorar las pensiones, eso está en discusión. Se ha hablado del bono tabla, que es para corregir las desigualdades que tienen hombres y mujeres. Una compensación a los hombres, a quienes han cotizado por 20 años, y en el caso de las mujeres por más de 10 años. Luego de 20 años, 1,5 irá a la capitalización individual, con lo que queda íntegro el 6% para el uso de las AFP.
¿Qué es el bono tabla y cómo funciona? Bueno, el bono tabla se calcula al momento de pensionarse, pero se entrega de manera completa cuando las mujeres cumplen 65 años. Con lo cual, al igual que la PGU, al igual que el bono por hijo, presiona y obliga a la mujer a pensionarse a los 65 años y no como estipula la ley a los 60 años. Este bono también castiga a las mujeres y, insisto, solo se entrega a quienes cumplen 65 años. El aumento de la PGU seguirá siendo el mayor aporte a las pensiones, pero hay que decirlo, este monto de las pensiones pagado a través de la PGU se financia con recursos públicos, no tiene nada que ver con el sistema. Por eso es absolutamente impresentable que en el cálculo de mejoramiento de las pensiones el gobierno y particularmente la ministra Jara contemple la PGU como mejoramiento, en circunstancia que esto es algo que paga el Estado con recursos públicos obtenidos de los impuestos y particularmente el impuesto más regresivo que es el IVA. No tiene nada que ver con las AFP. Este mejoramiento que hacemos todos y todas es justamente para evitar el colapso del sistema. Entonces, cuando se presenta como un mejoramiento, lo que se hace es ocultar efectivamente que este acuerdo es un acuerdo absolutamente precario, mínimo. Y con eso al mismo tiempo se salvaguarda el interés de las AFP porque la gente común y corriente se confunde, piensa que este es un mejoramiento que las AFP están pagando. Bueno, esta reforma, como se ha dicho, no reforma el sistema, lo fortalece, por eso cuesta tanto poder comprender estas frases del ministro Marcel y la ministra Jara cuando dicen que hemos dado un paso importante en la desaparición de las AFP, pero que falta la precisión. Esto es el fortalecimiento del sistema de capitalización individual, es decir, el fortalecimiento de las AFP. Y esto hay que decirlo con mucha fuerza, en lo absoluto es un camino para ir acabando. Y la propia ministra Jara lo ha dicho, que a ella le costó mucho aceptar esta propuesta, que le ha costado mucho, porque ella sabe efectivamente que este es francamente un engaño que se le ha hecho a la gran mayoría de quienes confiaron en este gobierno que finalmente se pondría fin a la capitalización individual. Bueno, la movilización social, sin embargo, sigue siendo el único camino para poder revertir las demandas sociales que la ciudadanía con absoluta legitimidad plantea, particularmente demandas del mundo del trabajo. Y este 30 de marzo, el día domingo, desde las 11 horas, se marchará desde el GAM, en el caso de Santiago, acogiendo la llamada de la Coordinadora Nacional que está convocando junto a otras organizaciones de la salud, de los pobladores y de los estudiantes, particularmente secundarios, a esta movilización. Mire, los puntos de salida confirmados en regiones hasta el momento: Arica a las 12 horas desde Chacabuco con Vicuña Maquena, en Iquique desde las 11 horas en Plaza 21 de Mayo, en Antofagasta a las 11 horas desde Plaza de la Revolución, en La Serena a las 11 horas desde Avenida Aguirre con Balmaceda, en San Antonio a las 11 horas desde la Plaza San Antonio, en Santiago, bueno, ya se dijo, desde las 11 horas desde el GAM en Alameda, en Talca a las 11 horas del Pentágono, 2 Sur a Oriente, en Concepción a las 10:30 desde la Plaza de los Tribunales, y en Punta Arenas a las 11 horas de una intervención callejera. Bueno, falta todavía por que nos entregue la información la coordinadora de Valparaíso, Temuco, etc. Bueno, vamos a ir a un corte musical con el tema Antes que tú te mueras de Villa Cariño, preparando la marcha de la bronca No Más AFP para el día 30 de marzo. Y volvemos. Volvemos a Date Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Hoy estamos con Andrea Sato Jabre, licenciada en Historia en LUSACH, magíster en Sociología de la Modernización en la Universidad de Chile, investigadora de la Fundación Sol, especializada en Historia del Tiempo Presente, Empleo Flexible y Trabajo Doméstico y de Cuidados. Sus áreas de interés con la historia de la clase trabajadora, formación sindical y economía del cuidado. Bueno, Andrea ha sido investigadora permanente de Fundación Sol, amiga del movimiento sindical, siempre aportando mucho. Bueno, bienvenida, querida Andrea. Muchas gracias, Luis. Siempre un agrado conversar contigo en la casa de Radio Universidad de Chile. Así es. Bueno,
Este mes Fundación Sol publicó el estudio Mujeres y Pobreza de Tiempo en Chile. Un título bastante grande que dice muchas cosas y a veces no dice mucho tampoco porque te puede aplastar un poco el título, ¿sí? Primero comencemos porque nos cuente el análisis que los llevó a problematizar este aspecto entre los múltiples factores que ustedes mismas señalan en la investigación que generan pobreza en la población. Y claro, uno de repente puede inferir del título más o menos de lo que... pero es mucho más complejo que eso. Pero partamos tratando de definir a nuestro auditorio, Andrea. Claro. El concepto de pobreza de tiempo es ya un concepto que se viene dando hace varias décadas, en donde se instala con la discusión de la pobreza multidimensional, donde distintos intelectuales, autores, autoras, también representantes de distintos gobiernos, esto ubicándonos más o menos en la década de los 90, establecieron que no podíamos hablar solamente de las pobrezas de ingresos, o sea, Okay. no se podía hablar solamente de lo que implicaba pobreza monetaria. Y de ahí se abre todo un debate, que Chile también lo toma, y de hecho hoy día distintos instrumentos como CACEN no solo miden pobreza de ingresos, sino que miden pobreza multidimensional. Más integral, claro. Entonces, en este debate de la pobreza multidimensional, se inserta la pobreza de tiempo, principalmente en una perspectiva en donde se busca complejizar mucho más el concepto de pobreza, en donde finalmente aparecen estas preguntas, ¿no? Como, bueno, puedes tener los ingresos suficientes, pero esto es gracias a que tienes 2 empleos. Entonces podemos decir que no eres pobre. También aparece toda esta cuestión de, tienes ingresos suficientes, pero te demoras 2 horas en ir a tu trabajo y 2 horas en volver. Como podemos decir que tienes una vida de calidad. Entonces, entendiendo que lo que define la calidad de vida no es única y exclusivamente los ingresos, se abre este debate de la pobreza multidimensional, y dentro de este debate de la pobreza multidimensional están los indicadores de pobreza de tiempo. La pobreza de tiempo no ha sido en ningún país como establecida como a partir de indicadores permanentes de la pobreza. Entonces, lo que se ha hecho en distintos países es, a través de encuestas de uso de tiempo, poder construir indicadores que nos indiquen cuántas personas tienen suficiente tiempo para principalmente descanso, ocio y actividades de autocuidado. Y eso es lo que quisimos hacer un poco en este estudio. Uno lo podría sintetizar así para quienes nos escuchan, que justamente lo dijiste al final, es un poco la disponibilidad de tiempo de la que goza un hombre o una mujer, particularmente las mujeres, porque está focalizado ahí, respecto del qué hacer con su tiempo, con su vida, ¿sí? Y justamente creo que es relevante eso que señalaste, y bueno, que el estudio también lo dice. ¿Está disponible el estudio? Sí, está disponible el estudio desde el 5 de marzo. En la web. ¿Sí? En la web. Bueno, es importante para nuestros auditores que puedan acceder a él. No, me quería referir a lo siguiente, que claro, tenemos la deformación muchas veces de tener una mirada solamente cuantitativa. Entonces vemos si el ingreso del grupo familiar, de la pareja, de una mujer, es suficiente sobre la base de las mediciones o sobre las variables que exigen los organismos competentes en la materia, ya está cubierta, es decir, superó la línea de pobreza, su ingreso es mucho más que el promedio, y eso no es suficiente. Esa es la idea un poco, es cualitativo. Exacto. Lo que hemos hecho en este estudio en particular es muy similar también a cómo se miden los ingresos, una línea de la pobreza absoluta que la ubicamos en las 67,5 horas. ¿Cómo se compone esto? Como eso es interesante para pensar en la pobreza de tiempo. Estamos considerando que una persona tenga 8 horas diarias para dormir, 1 hora diaria de cuidado personal, esto implica limpieza, vestirse, lavarse los dientes, 2 horas diarias de transporte en total, 2 horas diarias de alimentación, que incluye desayuno, almuerzo, cena, colaciones entre medio, y semanalmente 9,5 horas de ocio. Estamos hablando de estándares bastante bajos, como 8 horas para dormir, una hora de cuidado de asearse básicamente, pocas horitas de alimentación, que implica también el cocinar y alimentarse. Entonces, establecimos esta línea en donde si tú no tienes estas horas suficientes es que eres pobre de tiempo. Si tú no dispones
de estas horas suficientes en tu semana para estas actividades que acabo de mencionar, eres pobre de tiempo. Entonces, efectivamente, lo que arrojó este estudio a partir del análisis de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo es que hoy día en Chile hay un 46% de personas que son pobres de tiempo. Eso implica que son personas que no tienen tiempo para dormir 8 horas, para alimentarse en 2 horas, para 1 hora de autocuidado, ni menos estas 9,5 horas semanales de ocio, ¿no? Entonces, el concepto de pobreza de tiempo refiere a eso, ¿no? Okay. A el tiempo suficiente para tareas de descanso, autocuidado y ocio. Eso es cualitativo. Ahora, mi pregunta que me surge a raíz de lo que tú planteas, porque de repente uno puede decir, bueno, esto es obvio que los seres humanos requerimos de ese tiempo para uno mismo. Y en el concepto de la libertad, bueno, el tiempo yo lo necesito para mí, pues entonces yo dispongo de él. Pero quería hacerte la pregunta, ¿cómo intentar materializarlo? ¿Cómo se cuantifica, por ejemplo, si los sindicatos empezaran, y yo creo que es relevante los sindicatos que nos están escuchando, bueno, muchos son partidarios de Lena, Fundación Sol, pero este era ser un insumo que se empezase a discutir colectivamente, no solamente individual. O sea, no solamente por sindicatos, sino que por muchos sindicatos. ¿Cómo definir una estrategia? Y te quería preguntar cuantitativamente ahora para ponerle números. O sea, ¿cómo se negocia? ¿Cómo se han imaginado o si es que se lo han imaginado? Bueno, acá hay 2 temas como fundamentales, que es, primero, en primera instancia, cuánto se produce y en cuánto tiempo. Y ahí tenemos otro estudio complementario que en Fundación Sol lo que hemos descubierto también en términos totales es que de las 8 horas de trabajo, 3 solamente van en beneficio de los salarios y 5 van en beneficio del capital, finalmente, claro, en la reproducción del capital. Entonces, esto es el primer antecedente cuantitativo, ¿no? Como de las 8 horas de trabajo, hay 5 horas que están destinadas a, no al beneficio del trabajador o trabajadora, sino que se convierten en plusvalor o acumulación para el capital. Claro. El segundo debate es la magnitud y la cantidad de horas que hoy día las personas trabajan asalariadamente en términos como lo que se ha llamado el trabajo productivo, ¿no? Entonces, ahí hay todo un debate. Las personas como que, y esto es muy interesante porque las personas creen que en realidad lo que se les paga es un salario, pero ese salario son horas de trabajo y son horas vividas, ¿no? Entonces, Luis, aquí hay como en torno ya a las estrategias, lo primero, sin lugar a dudas, es estar consciente de la cantidad de horas que uno está trabajando y de productividad que cada trabajador y trabajadora está generando y por tanto riqueza está generando, pero que no están vinculados a un beneficio personal, sino que a un beneficio de la acumulación. Y ahí hay distintas estrategias, ¿no? Disminuir de manera sostenida la jornada de trabajo asalariado, junto con otras estrategias que tienen que ver también con el área más cultural, en donde tenemos que hablar de socialización de los cuidados, donde la responsabilidad de los cuidados, que es una magnitud de horas muy importante para las mujeres, no solo recaiga en ellas, pero en términos de estrategias sindicales, en términos de estrategias del mundo del trabajo y de trabajadores y trabajadoras organizadas, sin lugar a duda hay que tener este debate en torno a la cantidad de horas de trabajo que le estamos dedicando a la producción y cuánto eso en beneficio de los salarios, ¿no? ¿Cómo conversa este tema? Mira, qué interesante esa parte. A propósito de la disponibilidad de tiempo real para el hombre y la mujer en las relaciones laborales, ¿cómo se puede comprender entonces el tema de la productividad? Porque creo que lo nombraste. Hay un discurso permanente que Chile y particularmente los trabajadores vienen cayendo en productividad en los últimos años. ¿Cómo se compatibiliza ese tema de la caída de la productividad con hacer más eficiente el trabajo y por lo tanto disponer de más tiempo para sí? Bueno, ahí hay un debate en torno al concepto de productividad. Sí, en términos Te quería preguntar si comparte ese juicio tan categórico. ¿No? En los términos más clásicos, lo que hemos observado es que los trabajadores y trabajadoras son altamente productivos, y de hecho históricamente, en este momento de la historia, los trabajadores y trabajadoras nunca habían sido tan productivos, porque vamos a entender la productividad como la producción de mercancía, de una mercancía establecida en un determinado tiempo.
Y eso es lo fundamental. Hoy día los trabajadores y trabajadoras están produciendo mucha más mercancía en esas mismas 8 horas de trabajo que lo que lo hacían hace 100 Así años, es. ¿no? Esto principalmente por el avance tecnológico, la modernización de algunas industrias, pero en términos de fuerza de trabajo, los trabajadores hoy día producen el doble, el triple, el quíntuple de la mercancía que podían producir hace 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Entonces, en términos concretos, los trabajadores y trabajadoras han sido sumamente productivos, lo que se ha visto especialmente en el aumento sostenido del Producto Interno Bruto, ¿no? Lo que pasa con este debate es que finalmente esa productividad, ese aumento de la productividad, ese aumento de la mercancía, no se ha visto reflejado ni en mejoras salariales sostenidas, ni tampoco en reducción de jornada de trabajo, ¿no? O sea, si estamos pensando que, en términos muy clásicos, ¿no? Si estamos pensando que un trabajador textil produce el quíntuple de lo que producía hace 10 años, ¿por qué no ha aumentado el quíntuple su salario o se le ha reducido un quíntuple su jornada de trabajo si en términos concretos sigue produciendo lo mismo pero en menos tiempo? Entonces acá el debate de la productividad y el estancamiento de la productividad no tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras siguen siendo muy productivos, altamente productivos, ¿no? Entonces el debate aquí tiene que ver con cuántas horas de trabajo le estamos destinando a la acumulación y cuántas horas de trabajo se le está robando finalmente a la productividad y la riqueza que está produciendo los trabajadores y trabajadoras. Así es. Mira, hay una pregunta que nos hacíamos nosotros: ¿cuán conscientes somos las personas de esta carencia que afecta principalmente a las mujeres por la doble jornada que cumplen? Porque, claro, en el análisis del sindicato, en el análisis de los investigadores tradicionales, siempre se tiende a no contemplar este aspecto que es sustantivo. O sea, ¿cuánto se aporta del mundo del trabajo, particularmente la mujer? Y lo quiero vincular inmediatamente con un tema que tú lo has planteado, bueno, hace mucho tiempo, Fundación Sol, y no solamente usted, el feminismo, cuando se habla del patriarcado. Se entiende como el sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres, que se refleja en todo el orden de cosas, las diferencias salariales, los puestos de poder. Pero no se dice que el patriarcado es una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas. Y uno podría ir mucho más lejos, no solamente las sociedades contemporáneas, sino que desde que existe el Estado como tal, desde que las sociedades se organizaron en tanto Estado, ya el patriarcado empezó a operar de maneras disímiles. ¿Por qué no nos explica un poco, Andrea, porque tú has sido parte también de un movimiento feminista que tiene una postura más bien de clase, que es lo que nosotros percibimos, y después te quiero hacer otras preguntas sobre ese particular, sobre los feminismos. Bueno, Luis, aquí claramente hay, desde la perspectiva en la que también Fundación Sol se posiciona en torno a las luchas antipatriarcales, está muy relacionado con que el trabajo doméstico y de cuidado genera valor, especialmente en la mercancía más importante para el capital, que es la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, que haya fuerza de trabajo, un trabajador, una trabajadora en disposición a cumplir una jornada de 8 horas, cuidado, alimentado, aseado, tiene que ver con que hay una fuerza de trabajo principalmente puesta por las mujeres incorporada a esos cuerpos disponibles para su jornada de trabajo, ¿no? Entonces, en estos estudios que hemos hecho respecto al tiempo, lo interesante es observar este gran ciclo del trabajo, no solamente lo que pasa de 8 a 6 de la tarde en la fábrica, industria, en la empresa, sino que qué es lo que hay atrás. Y para que haya un cuerpo disponible para el trabajo asalariado, tiene que haber atrás todo un ciclo, también de trabajo doméstico y de cuidados, que finalmente garantice que se puedan realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces, en este estudio lo que también profundizamos es un concepto bastante interesante, que es la carga global de trabajo. La carga global de trabajo, o CGT, suma tanto las horas de trabajo remunerado como las horas de trabajo doméstico y de cuidados, y eso nos da un total del uso del tiempo total de todas las personas, pero especialmente de las mujeres, tanto dentro y fuera del hogar,
Un poco para poner en valor y poder visibilizar que hay una gran magnitud de trabajo doméstico y de cuidados diaria que finalmente también son horas que no están a libre disposición. Las horas que uno está cocinando, las horas que uno está lavando, las horas que uno está cuidando, no son horas de libre disposición, sí. Son horas de trabajo doméstico y de cuidados, pero de trabajo. Sí, te quería... cuando se habla bueno, te lo preguntaba, pero quiero insistir un poco en ese. Mira, cuando se habla de dominación y cuando se habla de explotación, dos conceptos que de repente aparecen como paralelos, a veces casi antagónicos, ¿es correcto hacer esa distinción para la definición de cómo se traduce, por ejemplo, esta demanda por el cambio que están haciendo, que debieran hacer los trabajadores en función de reparar o de colocar en el centro del debate esta restitución de este derecho, que es el derecho al ocio o el derecho a que se valore, que se reconsidere este tema del tiempo? Que parece una dimensión media abstracta, pero que sí, es concreta. Efectivamente acá, en términos como concretos de los hogares, hay un dato dentro del estudio que es bastante decidor, que a mí me parece fundamental también relevarlo en el debate entre compañeros y también en el debate en torno a la explotación. Por ejemplo, en los hogares monomarentales, eso implica los hogares donde hay una madre y un hijo, el porcentaje de pobreza de tiempo alcanza un 53%, pero en los hogares biparentales, o sea, en donde hay un hombre y una mujer, la pobreza de tiempo para las mujeres alcanza un 58%. Esto implica que las mujeres son más pobres de tiempo en hogares que comparten con varones, y con sus hijos claramente, que en hogares donde ellas están solas con sus hijos. Y de hecho, con la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo del año 2015, lo que pudimos sacar como promedio y resultado es que solo por el hecho de que una mujer compartiera el hogar con un varón, en promedio habían 11 horas de trabajo adicional en la semana en términos de trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres, solo por el hecho de compartir su hogar con un varón. En cualquier momento del ciclo familiar, en cualquier categoría de hogar. Entonces esto es un tema, ¿no? O sea, estamos hablando de en promedio 11 horas semanales que las mujeres parece ser que están destinando solo al cuidado de una persona adulta, no de cualquier persona, de un varón adulto, ¿no? Entonces, ahí el debate en torno a la explotación tiene mucho... O sea, digámoslo claramente, es la pareja generalmente. Exacto. La pareja de la mujer. Entonces, esto es contradictorio, pero dramático al mismo tiempo, porque ¿qué nos dice esta conclusión? Que se convierte más bien en una sentencia. Exacto. Que las mujeres viviendo con un hombre finalmente terminan aumentando. Más pobres de tiempo. Claro, más pobres de tiempo. Entonces, claro, estos hechos que son contundentes debieran... Claro, estamos enfrentados a un problema también cultural. O sea, pero a la medida que seamos conscientes de ello, los varones también pueden, como te dijera, internalizar esto y hacer una contribución mayor de forma tal que ese tiempo, el uso del tiempo sea favorable también a la pareja, en este caso a la mujer. Sí, efectivamente, y por eso lo relacionaba con este concepto tan complejo que es la explotación, en donde entendemos también que entre compañeros, compañeras debería haber un trabajo mucho más equitativo en términos de no solo de uso de tiempo, sino que de actividades mucho más igualitarias, ¿no? Entonces, me parece que los feminismos también han instalado muchísimo esta idea de poder comprender el hogar nuclear como un espacio muy desigual y que ahí hay todo un trabajo cultural que, insisto, no se acaba en el hogar, no se acaba en que las dos partes del hogar hagan lo mismo, sino que también tiene que ver con poder avanzar a una socialización de los cuidados, donde hay una responsabilidad social vinculada a los cuidados, donde haya un derecho de ser cuidado, ¿no? Por eso te preguntaba si es posible establecer a partir de determinar el conjunto de los aspectos que deterioran el uso del tiempo en la mujer,
si tiene mayor ponderación, por ejemplo, el trabajo doméstico dentro de todo ese tiempo, porque si es así, trabajo doméstico, trabajo de cuidado, uno podría concluir que efectivamente la posibilidad que la mujer acceda a mayor uso del tiempo libre o disminuya por el otro lado la carga pasa en que, en que el hombre comparta ciertas labores que son propias, Sí, adjudicadas durante el tiempo. efectivamente, también uno de los factores más importantes en torno al empobrecimiento del tiempo para las mujeres es el convertirse en madre. O sea, hoy día estamos hablando de que un 72% de las mujeres que están en hogares donde existen niños o niñas menores de 6 años, el 72% de esas mujeres son pobres de tiempo. Son mujeres que no tienen 8 horas para dormir, que no tienen 9,5 horas semanales de ocio, que no tienen ni siquiera 1 hora para su autocuidado, ¿no? Entonces, y ahí hay un problema mayor porque aunque haya una participación importante de los varones dentro de esos hogares en tareas domésticas y de cuidados, lo que estamos viendo es que finalmente lo que necesitamos es que la sociedad se haga una cargo, política ¿no? pública, exacto. Son políticas públicas porque, por ejemplo, en los hogares donde se llaman hogares de ciclo de inicio familiar, donde hay niños o niñas menores de 6 años, un 72% de las mujeres son pobres de tiempo, pero en esos hogares los varones también son muy pobres de tiempo. Hay un 56% de varones en esos hogares que son pobres de tiempo. Entonces, insisto, acá podemos como pensar en que en hogares donde hay niños o niñas pequeños, se pueda hacer un equilibrio entre la pareja, pero no es suficiente. No es suficiente. Aquí también hay que observar la participación del Estado y hay que observar la participación de las comunidades en el cuidado, especialmente en esos momentos críticos de excesivo uso de tiempo, que es cuando los niños o niñas están muy pequeños. Además porque, claro, y creo que tan relevante este tema que es una responsabilidad del Estado, porque efectivamente esto está íntimamente ligado al tema de la caída de la tasa de la natalidad. Tasa de natalidad. Sí. Y un país que se preocupa, especialmente los sectores dominantes, que ven con preocupación que la fuerza de trabajo va disminuyendo. Bueno, aquí se explica en gran parte por qué las mujeres jóvenes no quieren formar pareja, no quieren tener hijos. Bueno, porque la sociedad en su conjunto generalmente la explota más de la... Y las aísla, o sea, el Por proceso supuesto. de convertirse en madres también es un momento muy Nos queda aislado. poco tiempo que ha sido esta conversación muy interesante, además nos deja muchas preguntas, Andrea, pero quiero una última pregunta que nos plantearon. ¿Estas propuestas no entran en conflicto, y aquí una pregunta media compleja, con el feminismo liberal? Me refiero al feminismo liberal que desarrollan las mujeres más bien de la burguesía y aquellas mujeres que cuando se trata de hablar de problemas desde una perspectiva de clase, no, se horrorizan. Este no es un problema de clase, es un problema de género solamente, las mujeres. Entonces ahí cabe la gerenta general de una compañía transnacional con la mujer obrera y con la mujer desempleada que hace mucho trabajo doméstico. Por favor, eso... Sí, ahí hay una discusión profunda y no está contemplado en este estudio, pero lo tenemos de pobreza de tiempo del 2015 y también aparecieron en la síntesis del INE respecto a la encuesta nacional de uso de tiempo, donde hay una diferencia importante entre las mujeres de los quintiles de menores ingresos y las mujeres de quintiles de mayores ingresos. Hay una diferencia de casi 10 horas entre las mujeres de menores ingresos con las mujeres de mayores ingresos en términos de trabajo doméstico y de cuidados. ¿Por qué? Porque las mujeres de mayores ingresos, en vez de destinar esas 10 horas a trabajo doméstico y de cuidado, lo que hacen es externalizar esas labores, esas actividades en otras mujeres más precarizadas, muchas veces en situación de no sé, irregularidad, mujeres migrantes, etcétera. Entonces, tener tiempo también implica, o sea, que mujeres de mayores ingresos tengan tiempo tiene mucho que ver con que tienen los ingresos para externalizar en otras mujeres esas labores domésticas y de cuidados que ellas no quieren hacer. Entonces, efectivamente aquí hay un debate en torno a que las personas con mayor disponibilidad de tiempo finalmente son las personas que también son más ricas en términos de ingresos. Y ahí hay una relación directa en por qué también hablamos de que la pobreza de ingresos está totalmente vinculada a la pobreza de tiempo. Así es. Bueno, Andrea Sato, queremos agradecerte
sinceramente tu participación. Y a nuestros auditores, bueno, a organizar, difundir y participar en la Marcha de la Bronca para la próxima semana, el día 30 de marzo a las 11 horas, porque ya basta de tanto negociado con los derechos sociales. Bueno, nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 16 horas, en un nuevo programa de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Luis.